Bienvenidos al video correspondiente a la unidad 15, separación centrífuga. Como introducción, para ubicarnos dónde nos encontramos y hacia dónde vamos, hacemos un breve repaso de cómo llegamos hasta aquí. En primer lugar, nos encontramos ya en lo que sería la segunda etapa de la materia, en donde nos enfocamos en la resolución de problemáticas a través del diseño por coeficiente de transferencia. Ya a lo largo de esta etapa desarrollamos el coeficiente de transferencia para el factor de fricción en conductos, que luego a través de ciertos ajustes lo aplicamos también para el flujo en lechos rellenos, que nos permitió también desarrollar las expresiones para el diseño de equipos de filtrado. Ya previamente desarrollamos un nuevo coeficiente de transferencia correspondiente al flujo de alrededor de objetos sumergidos, y este coeficiente fue aplicado para el diseño de equipos de clasificación, concentración y sedimentación. A partir de ahora lo que vamos a hacer es aplicarlo para la separación centrífuga. En este video en particular vamos a aplicar el concepto y el coeficiente de transferencia de flujo alrededor de objetos sumergidos a la separación centrífuga y en particular a las expresiones de diseño para tres equipos: las centrífugas de disco, la centrífuga de rotor tubular y las centrífugas de rotor macizo, que vamos a ver en detalle cómo son sus principios de funcionamiento. Como concepto general, la separación centrífuga, en comparación con la sedimentación gravitacional, que es lenta, porque la fuerza impulsora es la gravedad y por lo tanto implica la utilización o el diseño de equipos muy grandes, al reemplazar el campo gravitatorio por un campo centrífugo, logramos que las fuerzas resultantes sean hasta 1.000.000 de veces la de la gravedad, lo que resulta en menores tiempos, menores volúmenes y un mejor grado de separación, que como ya venimos viendo, eso siempre se va a traducir en recursos económicos. Las aplicaciones de la separación centrífuga pueden ser para una fase gaseosa de una fase sólida, una fase líquida de una fase sólida, una fase líquida de otra fase líquida a través de la rotura de emulsiones y por último una trifásica, en donde podemos tener dos fases líquidas y una fase sólida. En todos los casos, el criterio de aplicación para poder separar es que sean fases inmiscibles con distinta densidad. Entonces, tenemos dos tipos de equipos: pueden ser discontinuos o continuos. En el caso del discontinuo, se carga, se centrifuga y luego hay que retirar. En el caso de los equipos continuos, la alimentación y la salida es continua y permanente. En los equipos centrífugos discontinuos se somete al material contenido en él, mientras que en los equipos continuos se somete al material que pasa por él a un movimiento rotatorio donde las fases de distintas densidades tienden a separarse en virtud de su diferente fuerza centrífuga. Y tenemos tres tipos de equipos: clarificadores centrífugos, en donde la fuerza es ejercida sobre partículas sólidas para mantener un líquido clarificado, o sea, la sólido líquido sería un clarificador. Separadores centrífugos, en donde en base a la diferencia de densidad de las partículas se logra obtener fracciones con estas diferentes partículas. Y secadores centrífugos, en donde se elimina centrífugamente el líquido que contengan los sólidos. Entonces, algunos fundamentos teóricos. Como ya vimos, o como ya se debería saber a esta altura desde Física 1, el movimiento de una masa en una trayectoria curva origina una fuerza centrífuga dirigida en el sentido de la recta que parte del centro de la curvatura de la trayectoria. ¿Sí? La fuerza centrífuga es hacia afuera, siguiendo el sentido de la recta que parte desde el centro de la curvatura. Mientras que la fuerza centrípeta es la fuerza aplicada a la masa en movimiento en dirección al centro de la curvatura, ¿sí? Que obliga a la masa a seguir una trayectoria curva. Entonces la fuerza centrífuga es la que la expulsa y la fuerza centrípeta es la que la trae hacia el centro, obligando a seguir la trayectoria curva. En los casos en los que ambas fuerzas son iguales, la partícula sigue una trayectoria circular alrededor de un centro de giro que es el centro de curvatura. Entonces, en las ecuaciones que ya fuimos desarrollando, en donde se utilizó la aceleración de la gravedad, hay que reemplazar por la aceleración centrífuga, que es igual a la velocidad angular al cuadrado por r. Entonces, el desarrollo de las expresiones va a ser similar, en donde la aceleración de la gravedad se reemplaza por la aceleración centrífuga, y en estos casos, en lugar de hablar de una trayectoria vertical, lo que vamos a observar es una trayectoria horizontal y radial. Entonces, reemplazando la aceleración por la aceleración centrífuga, obtenemos esta expresión para la fuerza, y tenemos entonces el equilibrio de fuerzas que se viene utilizando, en donde se alcanza la velocidad terminal para la situación en la que la fuerza de arrastre equipara la diferencia de fuerzas entre peso y empuje. El peso va a quedar como el volumen de la partícula esférica por la densidad que va a dar la masa de la partícula esférica, ¿sí? La densidad del sólido, por la aceleración centrífuga. El empuje, de vuelta, el volumen de la partícula sólida esférica por la densidad
velocidad del líquido en este caso por la aceleración centrífuga, y la fuerza de arrastre se mantiene de la misma manera en que la veníamos definiendo porque no se ve influenciada por la aceleración. Entonces, planteando la sumatoria de fuerzas, el peso menos el empuje y la fuerza de arrastre, y reorganizando, podemos llegar a esta expresión para la aceleración, o lo que es lo mismo la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Como ya venimos viendo en el desarrollo de las expresiones centrífugas, como nos pasó para el filtro, la particularidad especialmente matemática que se nos presenta es que las partículas, al moverse radialmente, la intensidad del campo varía con la posición y la velocidad entonces varía con la posición radial, y nunca se alcanza una velocidad terminal real como si es en el caso del campo gravitatorio. Entonces, la velocidad de las partículas va a ser una función de la posición radial. Lo que sí podemos decir es que la velocidad o la aceleración es muy pequeña en comparación con los otros términos y se puede despreciar, y despejando la expresión para la velocidad radial vemos cómo queda en función de r. Considerando una partícula esférica como venimos haciendo, y después va a haber que hacer las conversiones correspondientes en el caso de que nuestra partícula no lo sea, la densidad es masa sobre volumen de la esfera y el área de la partícula expresada en términos del radio de la esfera lo podemos reemplazar en la expresión y llegar a esta nueva expresión para la velocidad radial en función de la posición, que reemplazando el factor de arrastre para el régimen de Newton igual a 0,44 tenemos esta expresión, y en el caso de que nos encontremos en régimen de Stokes, la expresión para la velocidad radial queda de esta manera. Entonces ahora vamos a plantear un equipo genérico para vincular el diámetro de la partícula que vamos a separar en función de las dimensiones o el largo de la centrífuga. Entonces vamos a definir algunos parámetros. R1 es el radio de la interfase líquida. R2 es el radio del recipiente, de la centrífuga. Nosotros tenemos la alimentación en este caso por abajo, y acá tenemos dibujada una trayectoria genérica de una partícula que va desde una posición inicial RA hasta una posición final RB. Entonces ingresa por acá y a medida que va avanzando a lo largo de la centrífuga, la partícula va precipitando hacia las paredes del equipo. Haciendo un paralelismo con lo que se vio en los sedimentadores continuos, ¿cuál es el recorrido que debe hacer la partícula para que sea retenida? Bueno, si recordamos lo que se vio para los sedimentadores, las partículas que van a ser retenidas son aquellas que logren chocar contra la pared, en ese caso en el del sedimentador eran las que chocaban contra el piso antes de que el fluido salga del equipo. Entonces lo que tenemos que buscar es que una partícula de un tamaño dado tenga el tiempo suficiente para alcanzar la pared del recipiente antes de salir del equipo. Entonces lo que podemos decir es que para nuestro recorrido genérico, en donde la partícula arranca en RA y finaliza en RB, si RB es menor que R2, significa que esa partícula, para cuando termine su recorrido, va a ser arrastrada con el fluido y no va a ser retenida por el equipo, mientras que si RB, que es el radio que alcanza la partícula antes de salir del equipo, es igual o mayor a 2, entonces quiere decir que esa partícula va a ser retenida porque va a alcanzar a chocar contra la pared antes de salir. Entonces nuestro objetivo es cuál es el mínimo diámetro de partícula que va a ser separado para un determinado largo en determinadas condiciones de operación del equipo. Para eso las consideraciones que vamos a tener son que el líquido se mueve hacia arriba con velocidad constante, que la suspensión que entra en el equipo es arrojada contra las paredes del recipiente por acción de la fuerza centrífuga, y vamos a despreciar el efecto gravitatorio frente a el efecto centrífugo, que es mucho más significativo. Entonces el criterio de diseño va a ser el mismo que veníamos utilizando para sedimentación, en donde el tiempo de sedimentación de la partícula va a estar determinado por el tiempo de residencia, ¿sí? Igualamos los tiempos. RB va a ser la posición de la partícula respecto al eje de rotación para ese tiempo de sedimentación o para ese tiempo de residencia. Entonces, si igualamos a la velocidad radial como la derivada de la posición con respecto al tiempo, suponiendo régimen de Stokes para la expresión de la velocidad y esfericidad igual a 1, e integrando entre el tiempo cero y el tiempo de sedimentación, y entre la posición inicial a tiempo cero, que dijimos que era RA, y la posición final genérica RB para ese tiempo de sedimentación, podemos entonces despejar una expresión que nos permite o bien determinar cuál va a ser la posición RB para un determinado tiempo, o bien determinar un determinado tiempo de sedimentación para que la partícula recorra desde RA a RB, ¿sí? Entonces, esta es una expresión genérica para cualquier recorrido de partícula desde RA a RB. Además, sabemos que el tiempo de residencia es volumen sobre caudal, ¿sí? Es el tiempo que tarda en llenarse el equipo. Entonces, el volumen
de circulación del fluido dentro del equipo va a estar determinado por el volumen que ocupe la fase fluida entre R1 y R2. Entonces, el volumen va a ser pi por radio 2 al cuadrado menos R1 al cuadrado por el largo. Es el volumen de esta cáscara de cilindro en donde está contenido el fluido entre R1 y R2. Entonces, como dijimos, igualamos el tiempo de sedimentación al tiempo de residencia, dejándolo expresado genéricamente entre Q y B, y nos va a quedar entonces una expresión que nos permite obtener el diámetro de una partícula esférica en régimen de Stokes que recorre desde RA hasta RB en un tiempo de residencia determinado por el caudal y el volumen de la centrífuga. Entonces, para estar seguros que la partícula es retenida, como habíamos dicho, el peor caso es que la partícula ingrese en R1 y tenga que chocar contra R2. Entonces, el tiempo de residencia requerido para separar una partícula de P, RA es R1 y RB es R2. Y nos queda entonces la expresión reemplazando el volumen de líquido contenido dentro de la centrífuga y reemplazando para el recorrido genérico que teníamos entre A y B para 1 y 2, que es el peor escenario posible para separar una partícula. Todas las partículas que vayan más rápido que ese caso crítico van a ser retenidas. Aquellas partículas que vayan más lento, que precipiten más lento, no van a llegar a alcanzar la pared y van a salir junto con el fluido y no van a ser separadas. Como dijimos, recién determinamos el diámetro de una partícula en el peor de los escenarios, que es ingresando desde R1 y teniendo que chocar contra R2. Convencionalmente se define el diámetro crítico de corte como el diámetro de una partícula que tiene que recorrer la mitad del camino. Ahora, en lugar de salir desde R1 y tener que llegar hasta R2, parte desde la mitad y tiene que llegar a la pared. Entonces, teniendo eso en consideración, mantenemos RB, el final del recorrido, como la pared, R2, y RA, como dijimos, es el promedio, ¿sí? El punto medio entre R1 y R2. Entonces, reemplazando para la ecuación que habíamos desarrollado genéricamente con RA y RB, y dejando también planteado este volumen genérico, llegamos a una expresión para el diámetro crítico de corte según cómo se define para la mitad del camino disponible. Entonces, lo que se observa es que todas aquellas partículas cuyo diámetro sea mayor que el diámetro crítico de corte se van a depositar en la pared del recipiente y se van a separar del líquido. Aquellas que tengan un diámetro menor van a salir con el líquido clarificado y no van a ser retenidas. Y aquellas que tengan un diámetro igual al diámetro de corte van a dividirse en mitades. Una mitad va a ser separada y la otra mitad no va a ser separada. Hasta ahora veníamos hablando de una partícula sólida en una fase líquida. Este mismo desarrollo y estos mismos conceptos se pueden aplicar tranquilamente a una emulsión de dos líquidos en donde vamos a tener que considerar una fase continua y una fase dispersa o discontinua que va a ser la que consideremos o reemplace a la partícula sólida en el desarrollo anterior. Habiendo desarrollado las distintas expresiones teóricas, ahora pasamos a analizar los distintos equipos, sus principios de funcionamiento y cómo vamos a aplicar esas expresiones a cada equipo en particular. Los separadores centrífugos han sustituido en buena parte a los separadores por gravedad en las operaciones de producción por su mucha mayor eficiencia con gotas finas y partículas, así como su tamaño mucho menor para una determinada capacidad, que es lo que habíamos visto al principio. ¿Sí? Son más económicos. En la ecuación general económica son los más eficientes. Las mezclas líquidas inmiscibles o emulsiones se separan industrialmente con decantadores centrífugos, incluso cuando contienen trazas de sólido, ¿sí? Hay equipos trifásicos que permiten romper las emulsiones y a su vez retirar los sólidos. Tienen la particularidad de contener partes móviles, mientras que los ciclones no, y para esto generalmente se utilizan equipos con cestas giratorias, como vamos a ver más adelante. Y tenemos tres tipos de decantadores centrífugos: los centrífugas de rotor tubular, las centrífugas de disco y las centrífugas de rotor macizo, que son los tres tipos de equipos que vamos a desarrollar más adelante. La centrífuga de rotor tubular. Particularidades: desarrollan fuerzas centrífugas del orden de 13.000 veces la de la gravedad, no poseen sistemas de descarga de sólidos, pero eventualmente pueden trabajar con sólidos en concentraciones pequeñas y los sólidos se retiran del rotor cuando la unidad se detiene y se limpia.
Este tipo de equipos se utilizan habitualmente para la purificación de barnices, aceites vegetales, emulsiones de petróleo, eliminación de la cera coloidal de los lubricantes y muchos otros casos similares en que deben separarse emulsiones o eliminarse pequeñas cantidades de sólido. Como vamos a ver, ¿cómo es el principio de funcionamiento? Bueno, tenemos el ingreso de la mezcla por la parte inferior y a medida que va avanzando en la centrífuga se van separando en una fase pesada, que en este caso sería la celeste, y una fase liviana, que sería la amarilla, y poseen derrames en donde permite retirar por un lado entonces la fase liviana y por otro lado la fase pesada. Eventualmente, si contiene sólidos, se irían depositando en esta parte inferior y deberían retirarse de manera discontinua. Este tipo de equipos tienen un recipiente, el rotor tubular justamente tiene forma de tubo, en donde es largo o alto y estrecho, con un diámetro que va de 10 a 15 centímetros y una altura que puede ir desde los 60 centímetros al metro y medio. Gira dentro de una carcasa aproximadamente a unas 15.000 revoluciones por minuto. Entonces, como adelantamos, dentro del interior del rotor hay 3 pantallas o colectores que obligan al líquido a ir a la misma velocidad de rotación que el perímetro del rotor. Están diseñadas para bajas capacidades, de 200 a 2000 litros por hora, y la alimentación se efectúa en forma de chorro por medio de una boquilla insertada a través de una apertura en el fondo del rotor y se separa en dos capas concéntricas de líquido en el interior del recipiente. Entonces, como dijimos, todo el sistema gira a la misma velocidad. La descarga separada se controla mediante anillos en el extremo superior del rotor. En este caso, en la figura A, se usa solamente un derrame y la única función es controlar el volumen de líquido contenido en la centrífuga, el tiempo de residencia, y eso determina el diámetro de partícula separada. Como se ve, en este caso es una centrífuga clarificadora en donde se van a retirar sólidos de una fase líquida. Los sólidos que van golpeando con la pared se acumulan en la base de la centrífuga y el líquido clarificado sale por la parte superior. Entonces, como dijimos, administrando el espesor de esta fase líquida, definimos el tiempo de residencia. En realidad, definimos el volumen de líquido contenido. Eso determina el tiempo de residencia y eso va a terminar definiendo el diámetro de la partícula separado, como habíamos visto en las expresiones anteriores. En el caso B, tenemos un ejemplo genérico trifásico, en donde tenemos el ingreso de la mezcla nuevamente por la parte inferior y se separa en una fase pesada, que sería la verde, que se retira por acá, y la fase liviana rosa, que se retira por la parte superior. Y tenemos los sólidos que se van acumulando en la base de la centrífuga. Como vamos a ver más adelante, la posición de la interfase entre la fase liviana y la fase pesada está determinada por un equilibrio hidráulico que va a resultar de la posición de los derrames de salida. De esta manera, la variable de ajuste es la posición de estos derrames, que va a terminar determinando la retención volumétrica de la centrífuga y por lo tanto el tiempo de residencia, y eso va a terminar determinando el grado de separación obtenible. Entonces, en este caso particular, el desafío es determinar la posición de la interfase mediante la ubicación de los tabiques separadores para determinar el grado de separación, reconfigurando. Como vimos en el desarrollo de las expresiones genéricas, el grado de separación está directamente relacionado con el volumen de cada fase, porque eso va a determinar el tiempo de residencia y eso está directamente vinculado al diámetro de las partículas. Y el diámetro de las partículas nos determina el grado de separación. Entonces, lo que ahora vamos a ver es que la posición de esta interfase, que es la que determina la relación de volúmenes entre ambas fases y por lo tanto el grado de separación, está directamente vinculado a la posición de los radios de los tabiques de derrame. Vamos a definir entonces los distintos radios. R1 es el radio de la superficie libre correspondiente a el líquido liviano. ¿Sí? Entonces R1 va desde el centro del rotor hasta la interfase con el líquido liviano. R2 es la interfase de ambos líquidos, la fase liviana y la fase pesada. R3 es el borde exterior del tabique separador. Es el radio externo del anillo interno. El anillo interno es el que va a definir el derrame de la fase liviana. Y R4 es el radio de la superficie libre del líquido pesado, de la fase pesada, que sale por el derrame de la fase pesada. La interfase la consideramos una línea recta vertical porque la fuerza de la gravedad es despreciable en comparación con la fuerza centrífuga. Para que la interfase entre la fase liviana y la fase pesada se mantenga estacionaria, la presión ejercida por ambas fases tiene que ser la misma, arriba y abajo del derrame. ¿Qué es esto? La presión que ejerce esta fase liviana sobre la interfase tiene que ser la misma presión que ejerce
esta columna de fase pesada de este lado del tabique. Entonces lo que tenemos que buscar es una expresión que nos permite igualar las presiones de ambas fases en esta interfase. Consideraciones, y como habíamos dicho, todo el fluido gira con la misma velocidad angular, entonces no hay fricción y estas presiones son estáticas. Entonces, aplicando la ecuación de la fluidostática y reemplazando para el gradiente de presión en lugar de en función de z, en función de r, y la aceleración de la gravedad, reemplazándola por la aceleración centrífuga e integrando, obtenemos una expresión genérica para el gradiente de presión entre un punto inicial y un punto final para distintas posiciones, para una posición r inicial y para una posición r final. Entonces vamos a tener que aplicar esta expresión para ambas fases, la fase liviana y la fase pesada. Entonces, esta expresión que obtuvimos para el gradiente de presión entre dos posiciones R genéricas, la vamos a tener que aplicar a ambos lados de R2. O sea, para la fase liviana y para la fase pesada, como dijimos. Entonces, el gradiente de presión P2 menos P4, que sería la fase pesada, tiene que ser igual al gradiente de presión entre P2 y P1, que sería la fase liviana. ¿Sí? Acá lo vemos en colores. Entonces, P2 menos P4 es el gradiente de presión de la fase pesada, P2 menos P1 es el gradiente de presión de la fase liviana. Reemplazando las expresiones genéricas para los gradientes que habíamos obtenido por R2 y R4 para la fase pesada con la densidad del líquido pesado y entre R2 y R1 para la fase liviana, como dijimos, gira toda la misma velocidad angular, nos permite despejar R2 en función de R1 y R4, además de la relación de densidades del líquido liviano y del líquido pesado. Como dijimos, es el radio del derrame de la fase liviana y R4 es el radio del derrame de la fase pesada, que yo lo puedo en general administrar o manipular modificando la posición de esos discos en la centrífuga. Y de esa manera administro los tiempos de residencia y me va a permitir definir el grado de separación. Es importante mencionar que la posición de la interfase R2 tiene que ser menor a R3, o sea, el borde del tabique, porque si es mayor, se me va a ir fase liviana para el lado del pesado, y al mismo tiempo tiene que ser mayor a R4, porque si no, no tengo contrapresión de la fase pesada, o no tengo columna de líquido que genere presión de la fase pesada. Bien, ahora lo que vamos a hacer es aplicar estos conceptos desarrollados a un ejemplo práctico. En este caso, tenemos un proceso de refinación primaria de aceites vegetales en donde el aceite crudo se saponifica de forma parcial con soda cáustica y ese aceite refinado se separa del jabón resultante en una centrífuga. Conocemos las propiedades del aceite, que es de 0,92 gramos por centímetro cúbico la densidad y 20 centipoas la viscosidad, y la fase de jabón tiene una densidad de 0,98 gramos por centímetro cúbico y una viscosidad de 300 centipoas. Para hacer la separación disponemos de una centrífuga rotor tubular que tiene un rotor de 30 pulgadas de largo y 2 pulgadas de diámetro interno y a su vez rota a 18.000 revoluciones por minuto. También conocemos que el radio del derrame de la fase liviana es de media pulgada, mientras que el radio de derrame de la fase pesada es de 0,51 pulgadas. Con estos datos lo que necesitamos en primer lugar es determinar la posición de la interfase líquido-líquido dentro de la centrífuga y luego, conociendo una alimentación de 50 galones por hora con una alimentación que contiene 10% en volumen de jabón, necesitamos saber cuál es el diámetro crítico de gota del aceite retenido en el jabón. Entonces, resumiendo los datos disponibles, tenemos, como dijimos, las propiedades del aceite, densidad y viscosidad, las propiedades del jabón, densidad y viscosidad, el largo de la centrífuga, el diámetro y la velocidad de rotación, y los radios de derrame de la fase liviana y la fase pesada. Ya los colores hacen referencia a qué fase corresponde cada uno. Como vemos, el jabón tiene mayor densidad que el aceite, por lo tanto la fase pesada va a ser la fase jabonosa, mientras que la fase liviana va a ser la fase del aceite. Entonces, en primer lugar, teníamos que determinar cuál es la posición de la interfase líquido-líquido. Para eso, como dijimos, la fase pesada en este caso va a ser la fase jabón y la fase liviana es la fase aceite. Y como desarrollamos previamente, esa posición de la interfase va a estar dada por la relación de las densidades de la fase liviana y la fase pesada y la relación de los radios. Uno, que es el derrame de la fase liviana, y el radio 4, que es el derrame de la fase pesada. Que como habíamos
visto en el enunciado son datos conocidos, que es de media pulgada para la fase liviana y 0,51 pulgadas para la fase pesada. Entonces, lo que necesitamos determinar es dónde se ubica la posición, cuál es el radio de la interfase, que como dijimos va a ser aquella que permita equiparar las presiones que ejercen la fase liviana y la fase pesada sobre la línea de equilibrio. Reemplazando la expresión que obtuvimos anteriormente, ya conocemos las relaciones de densidades, conocemos los radios 1 y 4, como dijimos, que son los derrames livianos y pesados, y simplemente aplicando la expresión obtenida, determinamos que la posición R2 de la interfase es de 0,644 pulgadas. Con ese dato conocido podemos avanzar al siguiente inciso, en el cual necesitamos determinar cuál es el diámetro crítico de gota del aceite que va a ser retenido en el jabón, conociendo el caudal de alimentación y el porcentaje en volumen de la fase de jabón. Como vimos, tenemos una expresión genérica que habíamos desarrollado para un rotor tubular estándar, digamos, y definido para un recorrido de una determinada partícula que va desde A hasta B. Entonces, el diámetro de la partícula que para un determinado tiempo de residencia TR puede llegar a recorrer desde A hasta B. Para eso va a estar determinado, en primer lugar, por el tiempo de residencia, que como dijimos es la relación entre el caudal y el volumen de la fase continua. En este caso, ¿cuál va a ser la fase continua? Bueno, como el enunciado lo determina, lo que nosotros estamos analizando es una gota de aceite en la fase jabón. Por lo tanto, la fase continua va a ser el jabón, la fase pesada, y la fase discontinua va a ser las gotas de aceite. Entonces yo voy a estar trabajando sobre la fase azul, en este caso la fase pesada de jabón. Entonces, ¿cuál va a ser el volumen del jabón? Bueno, va a ser el volumen contenido por este anillo de cilindro contenido entre el radio de la centrífuga y el radio de la interfase, R2. Entonces, pi por la diferencia de radios al cuadrado por L es el volumen de toda esta fase celeste contenida dentro de la centrífuga. Y el caudal de jabón va a ser la fracción volumétrica de jabón que ingresa con el caudal total, que como dijimos es el 10%, por lo tanto, de estos 50 galones por hora que ingresan de alimentación total a la centrífuga, solo el 10% corresponde a jabón. Entonces, el tiempo de residencia del jabón dentro de la centrífuga va a estar dado por esta relación del caudal de jabón y el volumen de jabón contenido en la centrífuga. Entonces, habiendo determinado esos datos, lo que nos queda por determinar es los radios de inicio y finalización del recorrido de la gota dentro de la centrífuga. Lo que pregunta el enunciado es el diámetro crítico. Como dijimos, el diámetro crítico está nominalmente determinado como aquella gota que está en condiciones de recorrer la mitad del recorrido. Entonces va a arrancar en la mitad de la fase continua, en la mitad de la fase jabón, y va a llegar a la interfase. Todas las gotas que tengan una velocidad tal que les permita llegar desde la mitad de la fase hasta la interfase se van a ir y se van a juntar con el aceite y van a ser separadas. El resto van a ser retenidas y van a salir junto con el jabón. Entonces, RB, en este caso, la llegada, la meta de esta partícula, de esta gota de aceite en el jabón, como dijimos, es R2, es la interfase. Mientras que la largada es el promedio entre la interfase y el radio de la centrífuga, entre R2 y el radio de la centrífuga, dividido 2. Entonces, conocidos esos datos y habiendo ya determinado el caudal y el volumen de la fase continua, del jabón en este caso, reemplazamos los valores y determinamos que el diámetro crítico de partícula retenido en el jabón es de 6 micrones. Es importante mencionar que como estoy trabajando en la fase continua jabón, la relación, la diferencia de densidades está dada por ROS, en este caso no es un ρ de un sólido, sino es la densidad de la fase discontinua, el aceite, menos la densidad de la fase continua, que en este caso es el jabón. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque en este caso lo que vemos es que en realidad el aceite se está moviendo hacia el centro, sería como una flotación, digamos, en vez de una precipitación, hace que esta relación de densidades de negativo
que luego va a ser compensado para que no quede una raíz de un número negativo con el logaritmo natural de este número, que va a ser menor a 1 porque el punto de largada es mayor que el punto de llegada. Entonces, estos signos se compensan para que, ya sea que me esté manejando o esté analizando la fase continua pesada, en donde la gota se mueve hacia el centro, entonces estos dos dan negativo, y en el caso de que estuviera en la fase liviana, la relación de densidades va a ser positiva y la relación de radios también va a ser positiva, y se compensa de tal forma que siempre la raíz sea de un número positivo. Por último, conocido el diámetro de la partícula, queda confirmar que efectivamente estemos en el régimen de Stokes, que fue uno de los supuestos que nos llevaron a determinar esta como la expresión de la velocidad terminal, y vemos que el Reynolds es mucho menor a 1 y por lo tanto confirmamos que estamos en el régimen de Stokes, validamos la expresión y confirmamos entonces los valores obtenidos. Otro punto importante a mencionar es que el radio que se utiliza para verificar el régimen es el radio de la centrífuga, porque es el peor caso posible. Entonces, si confirmamos que para el punto de mayor velocidad terminal, que es el que se da al mayor radio, estamos dentro del régimen de Stokes, entonces vamos a estar dentro del régimen para todo el resto de los puntos dentro de la centrífuga. Como dijimos, las centrífugas en general permiten manipular o modificar la posición de R1 y de R4 de tal manera de modificar o cambiar el grado de separación obtenido. Entonces vamos a ver cómo afectan estos cambios. ¿Qué pasa si desplazamos R2 hacia el eje o sea, hacia el centro, o si R2 lo movemos hacia la pared? Si mantenemos R1 constante, o sea, el derrame del liviano, y aumentamos R4, ¿sí?, se agranda, entonces matemáticamente R2 aumenta y por lo tanto R2 se desplaza, la interfaz se desplaza hacia la pared. Por el contrario, si mantenemos R1 constante y disminuimos R4, matemáticamente lo que vemos es que R2, la interfase, se desplaza hacia el eje de rotación, hacia el centro. Entonces, ese desplazamiento de la interfase va a cambiar los volúmenes relativos y por lo tanto los tiempos de residencia de cada una de las fases, afectando el grado de separación. Si aumentamos R1 manteniendo R4 constante, vemos que R2 se desplaza hacia el eje, hacia el centro. Si hacemos al revés, si disminuimos R1 manteniendo R4 constante, se da el proceso inverso. R2 se desplaza hacia la pared. Ahora, cuando modificamos la posición de la interfase, se obtienen o se observan dos efectos contrapuestos. ¿Por qué? Vamos a un ejemplo. Si mantenemos R1 constante y aumentamos R4, R2, como dijimos, se desplaza hacia la pared, aumenta. Entonces, si R2 se desplaza hacia la pared, el volumen relativo de la fase liviana aumenta en desmedro o avanza sobre el volumen relativo de la fase pesada. Entonces, la fase liviana aumenta el tiempo de residencia, mientras que disminuye el tiempo de residencia de la fase pesada. Pero al mismo tiempo, como el recorrido que tiene que hacer la partícula de una fase, en este caso, de la fase pesada para salir de la fase liviana, tiene que llegar hasta la interfase, si bien tiene más tiempo para llegar, al mismo tiempo se le está alejando la meta y por lo tanto necesitaría más tiempo para alcanzarla. Entonces, no hay una solución única para esta situación, hay que plantearlo y ver matemáticamente en función de las características particulares de un determinado sistema cuál es el efecto que prevalece. Si aumenta el tiempo de residencia y mejora la separación, o tiene más peso el haber alejado la meta, obteniendo un menor grado de separación, porque necesito partículas más rápidas, más grandes, para alcanzar esa meta en ese determinado tiempo. Otro punto importante a tener en cuenta es que el radio de la zona neutra varía con relación a las densidades. Si las densidades de los fluidos son sensiblemente iguales, la interfase puede ser inestable. Entonces, para que la operación sea estable, la diferencia de densidades debe ser superior al 3%.